¿Cuál es el secreto familiar más loco que tienes? Bueno, allá por los años 20 o algo así, mi tatarabuelo tenía un poco de dinero de sobra y decidió comprar algunas acciones de petróleo, no mucho, pero sí algunas. Él eligió uno que superó el accidente y la Gran Depresión y salió al otro lado de la Segunda Guerra Mundial con bastante dinero para el día. Bueno, en los 80. Después de su muerte, ese dinero se depositó en un fideicomiso para pagar la universidad de todos los niños de mi generación. Bueno, por alguna razón, supongo que este tipo de fideicomisos tienen que tener algún tipo de fecha de finalización o activador para disolverlos, de modo que no continúen para siempre. Como yo era la persona más joven de mi generación que nació cuando se armó, decidieron configurarlo para que yo sea el detonante. Entonces, cuando yo muera, mis hermanos y primos heredarán alrededor de $500,000 cada uno. Bajo ninguna circunstancia podría tener acceso a ese dinero, aunque terminé usando algunos miles para la universidad, pero como tenía un trabajo y un 90% de beca completa, en realidad eran solo unos pocos miles. Lo tengo colgando sobre mi cabeza como motivo para que toda mi familia me mate o al menos tenga la esperanza de mi muerte. Es un poco desconcertante cuando lo pienso, así que trato de no hacerlo. Mi hermana no tiene idea de que tenemos un padre diferente. Su nacimiento fue el resultado de uno de los muchos asuntos de nuestra madre. Mi papá decidió no decírselo para que pudiera ser criada como la nuestra aunque no sea pariente de él. Mi abuelo era un traficante de drogas a finales de los 40 y principios de los 50. Mi mamá finalmente me admitió el año pasado que no solo lo hizo, sino que haría que toda la familia lo acompañara. Frecuentaba las paradas de camiones para vender y ligar con mujeres. Sí, mientras sus hijos estaban en el auto. Cuando tenía 37 años, sufrió un derrame cerebral masivo en los escalones traseros de su casa. Su maleta estaba empacada y estaba abandonando a su esposa y sus 5 hijos para irse a vivir con una novia. En cambio, mi abuela se quedó atascada cuidando a un hijo de perra postrado en la cama que la abandonó. Trató de divorciarse de él, pero habría tenido que pagar su manutención. Su trabajo en un hogar de ancianos no pagaba lo suficiente por eso, así que se quedó. Después de un tiempo, recuperó la movilidad. Eso significaba que podía abusar de todas las nietas. Mi primer recuerdo es de él poniendo su mano en la parte delantera de mis pantalones. Todo salió a la luz después de que mi abuela muriera en 2008. Él murió en 1996. Mi abuela admitió, poco antes de morir, que sabía que él estaba tocando a las nietas. Para mí, eso solo significaba que ella también era un monstruo. El hermano de mi papá se suicidó pegándose un tiro en la cabeza en su camioneta. Esto fue en los años 70 y mi papá venía de una familia de inmigrantes. Sus padres no entendían la cultura estadounidense, la cultura hippie, etc. Así que mi padre, siendo el hermano mayor, fue un modelo a seguir para su hermano menor diciéndole que fuera aventurero, probar drogas, tener relaciones sexuales, etc. Mi abuelo, que pasó 5 años en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, estaba arruinado y culpó a mi padre por la muerte de su hermano. Como castigo hizo que mi papá limpiara la camioneta en la que se disparó. Mi bisabuelo supuestamente mató a un chico. Podría haber publicado esto en otro lugar antes, así que secreto es estirarlo un poco. Cuenta la historia que la hermana de mi abuela, que tenía 5 años en ese momento, desapareció del escalón principal de la casa y fue secuestrada y agredida por un vecino. Cuando la encontraron y los testigos lo identificaron rápidamente, estuvo encarcelado en Londres. Estamos más al norte. Durante unos 6 o 7 años, no se recuerda claramente, mi abuela y mi familia que explican que ahora están muertas, si la niña murió poco después de ser descubierta, o algunos años después, pero murió como resultado de lo que sucedió. El tipo salió de la cárcel y fue enviado a vivir a un centro de rehabilitación y básicamente nunca lo logró y fue arrastrado fuera del Támesis 2 semanas después. Estaba muerto y aparentemente, de alguna manera, mostraba signos de haber sido inmovilizado y golpeado. Mi bisabuelo nunca se había tomado un día libre del trabajo,
pero durante esas 2 semanas la violadora de su hija estuvo desaparecida. La policía lo sabía. Llegaron y le preguntaron si había tenido 2 semanas libres del trabajo y él dijo sí y eso fue todo. Lo dejaron así. Estos eran los años 20. Hice una búsqueda en línea, pero no puedo encontrar mucho al respecto. Pero muchos de nuestros edificios más antiguos se destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que es posible que los registros se perdieran. Mi único tío abuelo era probablemente algún tipo de espía. Era un tipo bastante malo. Tuvo un historial ejemplar en la Segunda Guerra Mundial, pero mis padres, evidentemente, siempre sospecharon de su trabajo. Él, supuestamente, trabajaba para el Servicio Geológico de Estados Unidos, pero, entre otras cosas, seguro que viajaba mucho por trabajo para alguien que trabajaba para el interior. No estoy al tanto de las otras razones que tenían para sus sospechas cuando él estaba vivo, pero mi padre era detective, así que supongo que sabe de lo que está hablando. Parece que sus sospechas eran válidas. Después de su muerte, revisaron su casa pertenencias. Su pasaporte no tenía sellos a pesar de que a menudo estaba en el extranjero. Tenía compartimentos secretos en su casa, incluidos algunos para armas, y no era del tipo paranoico, y algunas otras cosas que no puedo recordar. No tengo idea de lo que hizo por su trabajo y no creo que lo sepamos nunca. Sin embargo, un tipo realmente genial, todos lo extrañan. Mi hermano se conectó con un chico a través de sus amigos para mover pilotos de palma que se cayeron de la parte trasera de un camión en la cima de su popularidad. Durante un par de años, mi hermano y 2 de sus amigos los vendían y ganaban muchísimo dinero. Explica de dónde vinieron muchas de mis cosas bonitas cuando era niño. Mi hermano aparecía al azar en mi casa con camisetas de hockey nuevas, boletos de hockey, una televisión nueva y, por lo general, aparecía en un automóvil diferente cada 2 meses. Mis padres lo sabían, pero yo era demasiado joven para saber qué estaba pasando. Hace 2 años, él y yo nos emborrachamos y me contó los detalles de esos años a principios de la década de 2000. Al parecer, en esos años ganó más de $500,000 con el producto robado. Mi abuelo se casó. Tuvo un hijo y se divorció antes de la Segunda Guerra Mundial. Se casó con mi abuela después de la Segunda Guerra Mundial y estuvieron casados durante 62 años sin que ella supiera que él estaba casado antes o que tenía un hijastro. Mi papá y sus hermanos finalmente se enteraron cuando mis abuelos tenían casi 90 años, pero decidieron mantenerlo en secreto para mi abuela, ya que habría sido un drama extra en ese momento sin ninguna razón. Joyas familiares por valor de millones de dólares escondidas debajo de su antigua casa en otro país. Los propietarios actuales no saben absolutamente nada al respecto. Tengo muchas ganas de ir a la búsqueda del tesoro ahora. No es una locura de secretos, pero es bueno sacarme de mi pecho. Soy el único en mi familia que sabe que mi papá engañó a mi mamá hace 4 años. Evidencia visual. Puaj. Mi padre me golpeó, me magullaron, me ahogó hasta el día en que me fui a la universidad. Todos piensan que nuestra familia está bien, cuando en realidad, mi mamá está senil, mi papá es abusivo y está absolutamente loco. Mi profesor incluso me dijo en privado un día que mis padres me criaron bien, cuando en realidad era yo quien me estaba criando para no convertirme en el monstruo que actualmente reside en el caparazón humano de mi padre. Esto parece bastante dócil en comparación con todos los abusos y asesinatos en este hilo, pero aquí va. Cuando mi padre estaba en la universidad en la década de 1970, mi abuelo se fue a Alaska para trabajar en la construcción del oleoducto. Era un buen dinero y le envió la mayor parte a casa de mi abuela para que ella pudiera hacerse cargo de las facturas y la matrícula de los niños. Cuando mi abuelo llegó a casa se enteró de que ella se había jugado todo ese dinero jugando al bingo. Se divorció de mi abuela y mi padre tuvo que abandonar la universidad y unirse al ejército. Aproximadamente 10 años después se reconciliaron y se volvieron a casar. Ahora, esta historia nunca fue un secreto de familia, más como una tradición familiar, pero cuando mi abuela estaba en su lecho de muerte, se descubrió que durante esos 10 años se había casado con otro hombre.
Lo había desangrado y regresó arrastrándose con mi abuelo cuando no tenía a nadie más para alimentar su hábito. Un primo mío es hijo ilegítimo de un expresidente de Estados Unidos. Nació antes de la presidencia de su padre, por lo que es un secreto que se ha guardado bastante bien. Curiosamente, el primo también está en política pero a nivel estatal. Nuestra familia nunca habla de eso.